Un saludo para todas las personas que nos están acompañando. Es un gusto volver a estar con ustedes y con aquellas personas que estarán accediendo a esta emisión en las próximas horas, los próximos días, aquí en el canal de Facebook, donde el programa queda grabado, lo mismo que a partir de mañana en el canal del Liceo de Síntesis de YouTube. El último programa tuvo bastante audiencia, estamos muy contentos por eso. Saben ustedes que estamos en el tercer programa de la serie Necesitamos reeducarnos, enfocado hacia la evolución del mundo. Y una vez que terminemos con el cuarto programa, que será dentro de unos días, empezaremos los tres últimos refiriéndonos a la evolución de la humanidad. Con base, ustedes lo saben bastante bien, con las enseñanzas de los maestres fundadores, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière, quien nace en París en 1916, y su discípulo predilecto, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, quien de cuna mexicana nació en la ciudad de Kobe, en Japón, y quien luego se trasladó a América a la edad de 7 años. Es un tema que ustedes han ido observando, es muy interesante, amplio, no deja de tener sus complejidades. Hemos estado haciendo una introducción al respecto con el fin de que ustedes también participen activamente realizando sus anotaciones, procurando estudiar el tema, profundizándolo, con el fin de que se vayan observando diferentes ángulos, mayores significados, relaciones y sobre todo, especialmente, la conexión directa que hay con nuestras vidas a diario, día a día, en la relación con las personas que nos acompañan, familiares, compañeros de trabajo, amistades. En fin, es una tarea que nos atañe a todos. Hoy vamos a continuar y para ello tenemos el gusto de darle la palabra a nuestra compañera moderadora, la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, que muchos de ustedes conocen. Ella es estudiante de hace años, investigadora de varios de los temas que presentan a través de su literatura publicada, los maestres fundadores. Entonces, un gusto, Rosalba, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, muy amable por sus palabras. En nombre del Liceo de Síntesis de Bogotá, le damos la bienvenida a los asistentes y a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Recordemos que esta conferencia queda grabada aquí en el canal de Facebook y en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá a partir del día de mañana, lunes. También les queremos recordar hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat del Facebook. Bueno, seguimos con el tema, como lo dice Edwin, observemos cómo evoluciona el mundo.
Este es un tema del curso de Introducción a la Literatura de los Maestres. El pasado 7 de octubre nos unimos a la celebración de la festividad del Sadhguru y de los tres maestres. Son altos grados de iniciación superior de seres que han dedicado su tiempo, vida al servicio y bienestar de la humanidad. El más digno maestre Sun Un Kun, preceptor del maestre doctor C. Reinaud de la Ferrier, y su discípulo predilecto y primer exégeta, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. La enseñanza de los avatares siempre es la misma en esencia en cada nueva era precesional. Ellos la presentan adaptándola a la nueva forma de acuerdo con la evolución de la humanidad y las características típicas de esta era. Y también se presenta de acuerdo con la evolución de los conceptos. Me complace presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, Edwin Rodríguez Paz, que ustedes conocen ampliamente. Él es arquitecto, directivo y docente del Liceo de Síntesis de Bogotá, discípulo de los maestres y maestros, de los actuales maestros desde 1973. Nos complace mucho tenerlo, Edwin. Le cedo la palabra. Rosalba, muchísimas gracias. También un gusto tener en esta ocasión a un invitado como es el economista Diego Fernández Vaca, quien va a estar acompañándonos ahora que de mi parte les presente esta continuación del tema que venimos presentando y del tema que seguramente ustedes están estudiando. Vamos a acompañarnos de unas diapositivas. Es muchas veces conveniente tener este apoyo didáctico. Es una manera de facilitar lo que se dice mediante imágenes y textos. Tenemos aquí, hemos escogido esta gráfica que acompaña la promoción de este grupo de constructores con el fin de enfatizar lo que vamos a presentar acerca de la comprensión. Ya no basta con el amor, necesitamos comprendernos los unos a los otros y para eso uno de los tantos significados que tiene la comprensión es que aprendamos a construir equipo, a trabajar en equipo, a trabajar cooperativa y solidariamente los unos con los otros, en familia, con la pareja, con los hijos, con los abuelos, los tíos, los primos, por supuesto también con las mascotas hoy en día, con los compañeros de trabajo, tema que estamos también sugiriendo se estudie y se practique al interior de los hogares y por supuesto también poco a poco llegue a los currículums en las clases de los colegios y de las universidades. Entre el día de ayer y hoy hemos estado muy satisfechos con la noticia de la BBC, quien hace referencia de la multitudes de ciudadanos que en varias ciudades del mundo se han agolpado para solicitar la paz. Vemos cómo poco a poco
está surgiendo esa conciencia colectiva solicitando la paz. Ya las personas no están de acuerdo con que algunos gobernantes eh, terminen en estos actos agresivos, sea quien sea, y más bien que se busque el diálogo, se busque el entendimiento, se busquen pues negociaciones que eviten estos conflictos armados tan desastrosos para la calidad de vida de los seres humanos. Celebramos entonces esa noticia que, bueno, está acompañándonos en estos días y desde hace ya algunos meses. Vimos en el primer programa, un repaso rápido, cómo la divinidad emana a través de una vibración muy sutil, muy pura, la cual poco a poco se va densificando y a la vez como lo que es arriba es abajo. Lo que sucede, lo que se genera en el macrocosmos, también se genera, se manifiesta aquí en el microcosmos. Tema de estudio, tema de observación permanente, porque efectivamente, como lo vimos también en el segundo programa, estamos regidos por la ley de los ciclos, a través de la cual esa emanación original es eterna, es permanente, es constante, se va manifestando a través de una serie de leyes. Y también vimos cómo en cada gran era precesional se van sucediendo unos subciclos. Son 4 ciclos básicos a través de los cuales también la humanidad va evolucionando. Para esta ocasión, tenemos entonces esta gráfica que nos llegó muy oportunamente, donde vemos a través seguramente de la fotografía de un dron esta panorámica desde la altura de la pirámide, que siempre ha sido una construcción arquitectónica supremamente simbólica. Vemos entonces como si desde el vértice, desde el punto superior de la pirámide, se diera esa emanación primordial de la divinidad que una vez que se genera, pues se presenta en estos 4 triángulos que conforman estas 12 líneas, porque cada triángulo, pues obviamente como triángulo tiene 3 lados, y que tiene entonces ese símbolo del cuaternario. Es como si esa vibración inicial pasara a manifestarse en ese cuaternario que es muy conocido, las 4 estaciones, las 4 edades de la humanidad, del ser humano, los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire, el agua, a través de los cuales efectivamente evolucionamos. Bien, para esta ocasión, el maestre de la Ferrier hace una referencia muy especial porque él va a indicar, como lo acaba de decir Rosalba, que la sucesión de los avatares en cada gran era precesional, cada 2160 años aproximadamente, es la misma siempre en su esencia. Sin embargo, en cada era adquiere una forma para que esa esencia, ese espíritu de la enseñanza,
se entienda, se asimile mejor y se pueda practicar, se pueda realizar no solamente a nivel individual, sino también colectivo. Él se refiere al Cristo de la Atlántida hace aproximadamente una ronda zodiacal atrás, hace unos 25.920 años, del cual nos queda una referencia muy interesante en el Génesis, el primero de los textos de la Biblia, en la cual se presenta a Abel y a Caín de una manera muy particular y que el doctor Reino de la Ferrier, dentro de los varios significados que tiene estos dos personajes, indica que uno, Abel, representa la comprensión esotérica, espiritual, profunda de la enseñanza, mientras que Caín representa aquellos grupos humanos que dentro de su nivel de comprensión solamente pueden percibir el aspecto literal de la enseñanza. De ahí que Caín y Abel se presentan como dos hermanos que terminan enfrentándose. Ese es el aspecto puramente literal. Algunos consideran como si hubiesen estos personajes existido históricamente, pero más bien es una referencia de carácter simbólico. También el maestro de la Ferrier hace referencia a uno de los grandes instructores de la época de los mayas, Hunaq Pu, del cual se hace referencia en el Popol Vuh. Para quienes lo han leído recordarán, para quienes no pueden empezar a leerlo. Y es muy interesante que Hunaq Pu es una divinidad que está acompañada por un gemelo. Es entonces una indicación de que muy seguramente es un instructor de la era de Géminis, hace unos 8.000 años, y ese gemelo, a la luz del texto, es un hermano, pero a la luz del esoterismo puede ser también tanto la enseñanza exotérica como la enseñanza esotérica de este instructor. Krishna, por su parte, fue el avatar de la era de Aries hace unos 6.000 años. Fue 4.000 años antes de Cristo, y dos de la era de Piscis son 6.000. Es hacia el 6.000 antes de Cristo se presentó la era de Aries. No, perdón, estoy equivocado. 4.000 años antes de Cristo, del año 4.000 al 2.000. No, sigo estando equivocado para que ustedes por favor anoten. Del año 2.000 antes de Cristo al año cero. Ahora sí me ubico. Del año 2000 antes de Cristo al año cero se presentó como avatar Krishna. Ahí hubo también grandes instructores que llegaron en esa era, que fue una era positiva, una era abierta, en donde los colegios de iniciación, las escuelas iniciáticas estuvieron abiertas, como fue los colegios iniciáticos que se organizaron a partir de Moisés, a partir también de la llegada de Siddhartha Gautama, el Buda. En la antigua Grecia, el colegio iniciático de Pitágoras,
también el de Sócrates. Era muy natural y muy normal que los colegios de iniciación estuvieran abiertos al público para quien quisiera y así lo anhelara y lo decidiera, podía ir poco a poco entrando para recibir la enseñanza del maestro de carne y hueso, del maestro viviente. Entonces, luego llega el maestro Jesús, hace 2000 años aproximadamente. Estos colegios de iniciación ya se habían cerrado. Algunos empiezan a cerrar sus puertas 500 años antes de que terminara la era de Aries. Pero es interesante entonces que con la llegada del Maestro Jesús se cierra la enseñanza y por lo tanto él va a hablar en parábolas. Los misterios que se estudiaban y se profundizaban durante la era de Aries van a quedar velados por el velo teológico. Y así nos acostumbramos, así nos llegaron los misterios teológicos durante toda la era de Piscis, la era que inició Jesús el Cristo con sus apóstoles. A Krishna se le representa generalmente tocando la flauta. No es raro porque también a otro instructor en la era de Aries, Orfeo, se le presenta ya sea tocando una lira. Es probable que también haya referencias al hecho de la música en aquella época. Y bueno, hay un sinnúmero de símbolos que acompañan la llegada de los avatares que van a estar indicando sus características especiales para que aquellos que están advertidos y van estudiando, pues pueden entonces hacerse una idea de cuál es la misión y cuál es la tipicidad de la forma de la enseñanza que van a presentar estos avatares. El maestro de la Ferrier también hace especial énfasis a que la enseñanza de Siddhartha Gautama, el Buda, va a girar alrededor del dolor, de cómo superar el dolor, cómo evitarlo. Y llama la atención porque además de que Buda fue un jnani yogi, es decir, un alto iniciado que se realizó a través del saber, de la ñana que representa el saber, de lo que es la conciencia de vida, de lo que es el conocimiento junto con realización. Después, cuando terminó la era de Aries y fue entrando poco a poco la era de Piscis, se le fue presentando más bien como un bhakti, un devoto, un, un santo, un santo a la manera del concepto de santidad de aquella época, y entonces se fue desdibujando el carácter de sabiduría que tuvo Siddhartha Gautama, el Buda. Eso es interesante observar cómo los símbolos van evolucionando en el paso de una era a otra. Ahora, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares señala muy especialmente cómo el Buda, Siddhartha Gautama, desde los 600 años antes de que llegara la era de Piscis, empezó a dar indicaciones preciosas a la humanidad para evitar el dolor. ¿Por qué? Porque él ya sabía que se acercaba la era del dolor,
la era del sufrimiento, como fue la anterior era de Piscis. Todavía hay la costumbre de estar muy identificados con esa figura del Salvador mártir. Jesús el Cristo se presenta como un Salvador mártir debido precisamente a que él iba a representar esa etapa de sufrimiento. Por eso viene entonces acompañado por todo lo que representa la pasión, con espinas, clavado en la cruz, aunque hoy en día hay diferentes investigaciones que muestran a las claras y con muy buen fundamento que muy seguramente Jesús el Cristo no murió en la cruz. Eso es interesante, es conveniente que poco a poco también se vayan estudiando esas fuentes a través de las cuales ya hoy en día, con la llegada de esta era del saber, una era de claridad, de entendimiento, de estudio, de investigaciones verdaderas, entonces, por supuesto, se va aclarando ese misterio de lo que fue la crucifixión, en donde Jesús el Cristo no murió en la cruz. Tal vez más adelante hagamos un programa específico sobre el tema. Bien, rápidamente, porque el tiempo no nos permite alargarnos, más bien lo haremos después seguramente en algunos cursos. También esa indicación de la enseñanza de Jesús el Cristo hace 2000 años, del amaos los unos a los otros, la evalúa el maestre de la Ferrier. Él hace una evaluación muy especial del cómo fue asimilada por la humanidad la enseñanza de algunos de los anteriores avatares y de grandes instructores, en el caso de Siddhartha Gautama el Buda, en el caso de Moisés, del mismo Krishna y por supuesto de Jesús el Cristo, quien va a representar también la primera venida, la venida del Hijo de Dios. Ese amado los unos a los otros, desafortunadamente, lo conocemos muy bien, no se pudo practicar por parte de la humanidad como se anhelaba, como se idealizaba, como se hubiese deseado. Y señala el doctor de la Ferrier que lo que llamamos el amor no pasa de ser sino simplemente un código moral, es decir, una serie de referencias a una manera particular de comportarnos. Repito, no podemos entrar a desglosar como quisiéramos el tema, ya lo haremos en un segundo programa en unos días. Al respecto, vamos a abrir un poquito el compás para hablar un poco mejor y un poquito más ampliamente del amor y de la comprensión. Dice también el doctor de la Ferrier que tenemos que liberarnos de esa costumbre en la que estamos, especialmente en Occidente, de vivir de frases hechas, de ideas preconcebidas, que tenemos una mentalidad muy egocéntrica. No es sino mirar todavía con todo lo que se ha avanzado sobre el tema, los prejuicios que hay sobre la sexualidad, los prejuicios que hay acerca del matrimonio, en fin, hay todo un revuelto y un revuelo hoy en día en la humanidad al respecto, porque hay muchísimo tema que aclarar. Aquí en Bogotá
hace unos años, un docente que fue galardonado como el mejor docente, el mejor profesor del año, logró por primera vez en el colegio donde él dictaba clases reducir a cero embarazos en las y los adolescentes. ¿Qué había pasado? Que por la serie de prejuicios, tanto en los jóvenes como en las familias, entonces las niñas quedaban embarazadas en un número bastante grande al respecto, con toda la problemática que eso conlleva. Y este profesor se puso a investigar el tema muy seriamente, logró atraer la atención de las directivas del colegio, de los docentes, de los mismos alumnos, logró cautivarlos y por supuesto tuvo que hablar con las familias y logró poco a poco que se conociera el tema, se enfrentaran la serie de imaginarios que hay alrededor de ese tema y logró reducir a cero el problema de los embarazos. También el doctor de la Ferrier hace referencia a varios autores, a varios maestros, como al maestro Gurdjieff, quien dice que el que quiere la verdad no hablará nunca de amor o de cristianismo, porque sabe cuán lejos está de ella. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar en las familias cuando las familias, digamos, estamos acostumbrados a que se unen, se integran, funcionan alrededor del amor? Más bien hablemos de un tema que sí está más asequible hoy en día a nuestro entendimiento, que es crear un ambiente armónico de afecto, de solidaridad, de cooperación, de ayuda mutua, de escuchar a los hijos, de escuchar realmente sus sentimientos, de atender a nuestra pareja porque muchas veces por el machismo que todavía se da, pues entonces la situación al interior de los hogares es muy complicada. Entonces nacimos para ayudarnos entre nosotros, los hijos vienen a ayudarnos, los mayores ayudamos a los hijos, los mayores nos ayudamos entre los mayores y entonces no hay razón por la cual tener que caer en los inconvenientes de la negación, negarle a un hijo un sueño, una intención, un propósito, un proyecto, lo mismo que a la pareja. Bien, entonces el maestro de la Ferrier indica que uno de los problemas radica en el apego a esta vida. Estamos muy atados a esta vida porque es lo único que conocemos, realmente es lo que hemos venido conociendo desde que estamos en el vientre de nuestra madre y por lo tanto ese apego que él va a mostrar a partir de las tres necesidades principales, nos impide pasar o por lo menos empezar a buscar lo que representa y significa una vida espiritual. Entonces, sobre este tema vamos a hablar con una psicóloga invitada en estos próximos días de cómo podemos empezar a pasar de ese apego que le tenemos a la vida a una búsqueda espiritual. Ya Sigmund Freud, Carl Gustav Jung tratan de explicar estas necesidades desde incluso la psicología colectiva y
dice el maestre de la Ferrer, los iniciados siempre han comprendido esta situación. Ese paso de dejar el apego por la vida no es negar la vida, no es rechazar la vida. Al contrario, la enseñanza de los maestres le da especial prelación a que entendamos desde un plano superior, desde un estado mental superior, el significado de la vida, que nos ayudemos a que la vida propicie en cada uno de nosotros de diferentes maneras, en el hogar, entre los compañeros, entre las personas que convivimos en el mismo edificio, en el mismo barrio, pero no se trata de estar apegados. He ahí la diferencia, porque entonces ese apego no solamente, como lo dice Siddhartha Gautama el Buda, nos ocasiona mucho dolor y pensamos que es que consideramos que es que el dolor es así, normal, como la enfermedad, y resulta que no. Y entonces, en la medida en que vayamos ubicando muy claramente el concepto del significado de la vida, podemos ir empezando poco a poco a buscar mejor la espiritualidad. Ya hoy en día hay varios psicólogos que están dando indicaciones muy especiales al respecto. Empezamos desde el siglo pasado con el trabajo que hizo Eric Fromm. Él publicó un libro, El arte de amar, que se convirtió, como dicen, en un bestseller. Fue conocidísimo por muchas personas, se tradujo a varios idiomas. Él era de origen alemán, tuvo una formación humanista muy interesante, muy profunda, aportó bastante a la humanidad. Thomas A. Harris inició también todo ese trabajo que hoy en día se sigue aplicando sobre el análisis transaccional. Yo conocí aquí en Bogotá a uno de sus especiales promotores, un norteamericano que se había radicado aquí en Colombia, Gilbert Brenson, con quien tomé unos talleres. Y aquí en la institución hay varios psicólogos y compañeros que han estudiado y practican el análisis transaccional. Un tema muy interesante que permite precisamente ubicarnos en las transacciones que generamos muchas veces de manera inconsciente con nuestras familias y que nos permiten entonces poder mejorar notablemente. Está la psiquiatra española, hoy en día muy conocida en las redes sociales. Ella no maneja redes sociales de ella misma, de personales, sino que la invitan mucho y la promueven otras redes sociales de universidades, de instituciones. Es muy capacitada, muy organizada y sobre todo tiene un enfoque bastante humanista y muy de síntesis, porque integra ese humanismo con la ciencia y por supuesto con la misma psicología. Y el italiano, el psicólogo italiano Walter Rizzo, quien ha escrito muchísimos libros acerca de ir aclarando los temas que constantemente se presentan al interior de las relaciones especialmente de pareja. Bueno, muy bien, entonces finalmente queremos aclarar algo que indica el doctor de la Ferrer. Él dice que estamos entonces en una era, es la era de la segunda venida del Cristo, la era del Hijo del Hombre, que fue anunciada ya hace 2000 años. Eso tiene unos significados muy especiales porque entonces es una era
en la que se le da especial atención al ser humano por parte de la enseñanza espiritual. Pero es bueno aclarar que Cristo no es un personaje. Cristo es un plano espiritual. Se confunde y se le asigna este concepto a un personaje. Y es más bien la cristalización que todo ser humano podemos ir poco a poco realizando, alcanzando en ese proceso espiritual. Es un rayo como vibración del espíritu universal que todos llevamos dentro. En esta era se buscará un balance entre espíritu y materia. Queríamos aclarar esto porque como hemos hecho un énfasis en que estamos entrando en una etapa de mayor espiritualidad para la humanidad, entonces no quiere decir que el sentido de lo material se va a olvidar o se va a dejar de lado. Y entonces el sentido de lo espiritual no va a ser en pobreza. Al contrario, va a haber un equilibrio con un sentido del bienestar material, pero regido por lo espiritual, no lo contrario como sucede ahora. Veníamos diciendo también que la institución no es una religión, es apolítica completamente, está exenta de dogmas religiosos y científicos, se trata más bien de una nueva psicología y cada quien puede entonces profesar su religión y creencia y a la vez poder estudiar estos temas que estamos presentando. Bueno, muy bien. Entonces queríamos participarles de esta importante enseñanza del maestre de la Ferrier y le damos nuevamente la palabra a Rosalba. Muchas gracias, Edwin. Muy interesante su intervención, su exposición. Aquí tengo algunos puntos que tomé. Nos mostró algunos símbolos como el símbolo de Caín y Abel. Nos habló sobre, nos recordó sobre los avatares Géminis, Aries, Piscis y pues en la era que estamos ahora de Acuarios. ¿Cómo superar el dolor? Según Siddhartha Gautama el Buda, la recomendación de Jesús, amaos los unos a los otros, bueno, que desafortunadamente no pasó de ser sino un código moral. Lo más importante es crear un ambiente armónico en las familias para ayudar a sus miembros. Es importante pensar en superar los apegos para poder evolucionar y para eso es muy importante apoyarnos en psicólogos. Estamos en la era del Hijo del Hombre, que busca un balance entre el espíritu y la materia. Bueno, Edwin, tenemos entonces muchos saludos de diferentes partes del mundo. Le mandan un saludo muy especial a los dos expositores desde diferentes ciudades de Colombia, Medellín, Bucaramanga, aquí en Bogotá. También nos están viendo desde Nueva Zelanda, desde Bolivia. Un saludo para todos, queridos amigos. Bueno, y ahora tengo el gusto de presentar a nuestro segundo expositor, Diego Fernández Vaca. Él es licenciado en Economía, secretario general y administrador del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda y director docente y de programación de estudios del Liceo de Síntesis en México, entre otros cargos.
es investigador de la obra de los maestres. Es un gusto contar con su presencia, Diego. Le cedo la palabra. Muchas gracias a la ingeniera Rosalba, igualmente al arquitecto Edwin que nos precedió. Pues vamos entonces a continuar con la presentación. Igualmente para ilustrarla tenemos algunas láminas. Que bueno, en general, como ya muy bien el arquitecto Edwin lo ha presentado, hay un sentido en la cual a través de la cosmobiología uno puede como tal datar de mejor manera, con mayor precisión distintos momentos y etapas que ha vivido la humanidad. Y naturalmente a partir de esas etapas uno puede analizar muchas cosas, desde naturalmente la sociedad y sus manifestaciones culturales, por ejemplo, analizar el arte, cómo se ha ido modificando, analizar el pensamiento filosófico, las investigaciones científicas y también, claro, la didáctica, ¿no? De cómo nos acercamos más para transmitir los conocimientos. Y bueno, pues vamos de este modo a continuar presentando, ya que la cosmobiología, que ya lo mencionábamos, el maestre Serrano de Ferrier, que lo vemos aquí justo observando el cielo en un telescopio, menciona que es muy lejos de la cuestión del horóscopo, la cual se menciona tan pronto como se habla de los astros. El horóscopo que comúnmente uno puede encontrar al final de un periódico, en una revista o inclusive, bueno, hoy en día en la radio, en internet, donde ahí te dicen de que porque eres de un signo u otro, inmediatamente vas a tener un buen día, un mal día, o va a tener en cierto modo una fortuna. Sin embargo, como lo decimos, y aquí también lo aclara, esto es algo muy lejos de la realidad, ¿no? Decir, por ejemplo, de que alguien, por ser del signo de la balanza, que ahorita estamos en la balanza, no sé, le va a ir bien hoy día, es como decir que hoy a los colombianos, no sé, una, van a comer arroz con frijoles, por ejemplo. O sea, probablemente hay algunos que sí, pero no es una generalidad. Sería algo muy, eh, diríamos, ingenuo, muy atrevido querer decir algo así. En ese sentido, pues, lo que plantea más bien la cosmobiología es un análisis serio, una investigación científica. Por eso dice que hoy en los medios científicos, para definir justamente esta antigua ciencia de los sabios, se ha utilizado otro término que es la cosmobiología, en vez de la antigua astrología que tenía un sentido bastante limitado. Entonces, decimos que la cosmobiología es una ciencia del tiempo porque como tal nos permite ubicarnos en qué momento nos encontramos. Y naturalmente para ello hacemos uso de la astronomía, ¿no? Primero desde el movimiento de rotación de la Tierra, ya tenemos lo que son los días, lo que son las noches, y por lo tanto eso condiciona mucho de nuestra vida. No solamente el hecho, por ejemplo, de cómo nosotros vamos a actuar o qué hábitos vamos a tener de acuerdo a la hora del día, sino también en el sentido de cómo nuestro organismo se sincroniza de acuerdo al momento del día y nos predispone a poder hacer mejor cierta actividad de acuerdo a la hora. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros queramos cenar muy abundantemente a las 10 de la noche, a como nuestro organismo está preparado al momento del almuerzo al mediodía. Entonces, ahí hay una realidad bastante diferente, ¿no? Bien, esto tiene que ver justo con ese primer movimiento. Luego, el segundo movimiento que conocemos de nuestro planeta es el movimiento de traslación que nos marca los años, nos marca las estaciones. Y con ello también, pues sabemos que hay muchos cambios que se van dando. Hay varias investigaciones de prevalencias de distintas enfermedades que se dan de acuerdo a las estaciones del año. Y por supuesto hay muchas transformaciones que uno va viviendo de un año a otro. Y bueno, hay un tercer movimiento de los al menos eh, 12 movimientos que podemos tener, en el cual nuestro planeta empieza a girar así como un trompo.
es el movimiento de precesión equinoccial. Sin embargo, este movimiento casi no lo hemos podido estudiar a lo largo de nuestra vida académica, desde que nos está en el colegio o en la universidad, porque en completar una vuelta, como vemos aquí en esta animación, pues demora 25.920 años. O sea, realmente es es un movimiento bastante lento. Sin embargo, sí hay muchos cambios que vive la humanidad de acuerdo a cómo esté ubicado nuestro planeta en este movimiento. De hecho, se puede identificar que hay 12 eras precesionales, hay 12 momentos que duran aproximadamente 2160 años, en los cuales la humanidad va cambiando su forma de pensar, como ya bastante se ha visto con la anterior intervención del arquitecto Edwin, ¿no? Entonces, para ser más sintéticos, ¿no? Aquí tenemos un resumen de los 4 primeros movimientos. Hemos explicado los 3 primeros. El movimiento de nutación, como lo observamos aquí, va haciendo varios bucles la Tierra, ¿sí? En ese círculo que se dibuja en el movimiento de precesión, y en cada uno, pues, más o menos se demora 18 años. Entonces, a partir de ello, ya podemos ir identificando que el ser humano, como un ser microcósmico, se ubica dentro de un macrocosmos en el cual, pues, está íntimamente ligado el uno con el otro. Y directamente lo que estudia la cosmobiología es cómo el macrocosmos afecta al ser humano. Por eso también uno de los conceptos o de las definiciones que se habla acerca de la cosmobiología es como una biocibernética cósmica, que claro, hoy en día la palabra cibernética la asociamos más en términos de uso computacional, tecnológico, y por supuesto que eso ayuda no solo a la cosmología, sino a cualquier ciencia. En realidad, etimológicamente, que significa el arte de gobernar una nave, de dirigir una nave, pues justamente todos los diseños de distintas maquinarias se han hecho basadas en los sistemas naturales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los radares que se han inspirado en algunos animales, como los murciélagos, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo se manifiesta ello. Entonces, la biocibernética cósmica dice, estudia las relaciones y efectos del medio interestelar sobre el hombre y sobre las diversas formas de vida. En pocas palabras, dentro de las grandes ciencias sagradas, la cosmobiología ve justamente esa relación que hay del macrocosmos hacia el ser humano. La yoga, por ejemplo, hace una investigación de cómo el ser humano puede transmutar en distintos estados para proyectarse al mundo, ¿sí? Es como una, en cierto modo, diríamos, complementariedad que se da en estas dos ciencias sagradas. Entonces, bueno, eso es una frase del maestro doctor David Ferriz Olivares. De ese modo, la precesión equinoccial nos da las eras precesionales, que es las que ya iba exponiendo el arquitecto Edwin. Y bueno, en este gráfico se ven sintetizadas las 12 eras precesionales que se dan justamente dentro de esa banda zodiacal. Y por ello es que son las 12 constelaciones tal vez más famosas del cielo, de nuestra bóveda celeste. Pues existen muchas otras más, pero que al no ser parte de esta ronda directamente, pues no tienen una, diríamos, manifestación en el microcosmos de una forma tan directa como si lo tienen estas. Y bueno, efectivamente, como ya el arquitecto lo iba mencionando, vamos a ubicarnos dentro de las 3 últimas eras, ¿sí? Estamos hablando de la era de Aries, la era de Piscis y la era de Acuarios, que son de las que tenemos mayor información justamente por la cercanía que tienen. Sin embargo, el maestro René Laferrier plantea de que el origen como tal del ser humano, tal vez más antiguo que hasta ahora conocemos, pues data de aproximadamente 10 millones de años, con 400 rondas zodiacales. O sea, realmente sí es un número bastante elevado y que, claro, muchos historiadores, incluso biólogos, pues no lo comparten. Sin embargo, él se basa esto a partir de las investigaciones del hombre de Grosseto, que tienen esa datación, que son
incluso pinturas rupestres, donde ahí se puede observar que la calidad, la inteligencia que tuvieron justamente esos antiguos o esos ancestros, primeros seres humanos, pues tienen esa datación. Y bueno, claro, alrededor de las eras precesionales uno puede investigar muchas cosas. En este caso, vamos a ir definiéndolas también de acuerdo a los planetas que las representan más, que en términos un poco más técnicos de lo que es la cosmobiología son los regentes, por ejemplo. Bueno, en el caso de la era de Aries, que aproximadamente fue en el año 1500 antes de Cristo que inició, hasta el año cero, diríamos. Bueno, en esta era, el planeta que se saltó fue Marte, ¿sí? Y Marte representa mucho la voluntad, la disciplina y la acción. Entonces, prácticamente era como, diríamos, la divisa, es decir, el criterio con el cual prácticamente todo se podía ubicar desde estas cualidades marciales, que claro, en aquel momento se exaltaron. Con esto, con esta precisión, pues mencionamos que no es que en nuestra actual era, que es la era de Acuarios, no exista voluntad o no exista disciplina o no exista acción. No. Sin embargo, la forma en la que se manifestó hace 1500, en el 1500 antes de Cristo, pues sí era muchísimo más grande que lo que actualmente acontece. Entonces, justamente en aquel tiempo, Moisés, por ejemplo, da los 10 mandamientos. Krishna, por su parte, que ya lo mencionaba también el arquitecto Edwin, crea o da a conocer justamente lo que es el Dharma, que significa la ley. Es decir, se ponderaba mucho la obediencia en general, ya sea de los mandamientos, ya sea de la ley, y por lo tanto, con esas cualidades marciales, no es raro pensar de que se hablara justamente respecto a la divinidad como el dios de los ejércitos, o que, por ejemplo, en ciertas culturas asiáticas, como una vía de evolución, de realización, fuera, por ejemplo, los samuráis, o ciertas que hasta hoy se consideran disciplinas marciales, ¿no? Claro, hoy en día tal vez se toman desde un punto más deportivo, sin embargo, tiene sus bases esotéricas, justamente porque era la forma adecuada en la cual el ser humano podía crecer y trascenderse a sí mismo. Entonces, bueno, un poco para mencionar esto, también algunos ejemplos más, como el caso de Krishna, que da justamente su enseñanza a su discípulo Arjuna en medio de una batalla, ¿no? Entonces es interesante cómo esas cualidades macrocósmicas, en este caso asociadas a Marte, al planeta regente de Aries, se iban manifestando, ¿no? Igualmente, Aries, como tal, la era de Aries, representó como una cualidad primordial la palabra yo soy, que era una divisa no solamente de identidad, sino también de cuando uno tiene esa autoafirmación de sí, tiene la posibilidad de proyectarse, tiene la posibilidad de crear, de manifestar su voluntad, de dar como tal, diríamos, un sentido más propositivo, casi como una chispa, que es lo que representa a nivel simbólico también en el zodiaco. Bueno, luego pasamos a la era de Piscis, que fue justamente después de la era de Aries, desde el año 1 después de Cristo hasta 1948. Y bueno, en esta era hubo varios planetas que como tal la representaron. El primero y como tal regente fue Neptuno, que de hecho mitológicamente ya uno puede inferir varias cosas, al ser el dios del mar, representa como tal eh, esa inmensidad, en cierto punto también lo oculto o lo ambiguo, lo que muchas veces uno no, diríamos, con facilidad percibe. Imaginemos que estamos en medio del mar, nos hemos quedado varados, volteamos 360 grados y no vemos tierra. Realmente, para no caer, diríamos, en desesperación, pues es funcionar en cierto modo con corazonadas, ¿no? Bueno, tal vez si conocemos un poco de astronomía de posición, podríamos ubicarnos a través del cielo
Sin embargo, mucho esa sensación de estar a la deriva, estar en lo ambiguo, sin embargo, nos mueve a tener fe. ¿Sí? Eso fue lo que caracterizaba mucho la era de Piscis, a creer. Es decir, yo creo que para allá hay tierra, ¿no? Porque no sé, no te puedo explicar, no tengo un motivo racional, sin embargo, yo tengo fe que vamos a estar bien y para allá es. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de formas de pensar fue lo que caracterizó a la humanidad prácticamente los últimos 2000 años, ¿no? Como decimos, hasta 1948 en términos astronómicos. Sin embargo, el paso de una era a otra no es un corte rígido, es decir, hay un sentido en el cual todavía se va percibiendo la manifestación de la era anterior, eh, o inclusive antes de terminar la era, pues se percibe también elementos de la era posterior. Entonces, eso mucho ha pasado con Piscis y hasta hoy mucha parte de la sociedad, pues a veces vibra de ese modo en el sentido de exaltar todavía mucho la fe y las creencias, las sensaciones de lo percibido, eh, pero muchas veces incluso tienden a despreciar ya elementos más inteligibles, de mayor raciocinio, de mayor lógica, de estudio, de investigación, que eso más bien ya caracteriza a la era de Acuarios. Otro planeta que también se exalta en el caso de la era de Piscis es Júpiter. Y bueno, con Júpiter como tal representa el sacerdocio, representa también la relatividad. Es interesante, ¿no? Porque Júpiter, así como lo era Zeus para la mitología griega, representa aquel que da, aquel que está siempre dispuesto a ayudar. O sea, había un sentido en el cual la bondad se asimilaba a un elemento diríamos, de una labor religiosa, ¿no? Igualmente esa bondad pues nos hacía inclinarnos a que todas las cosas se puedan relativizar un poco en el sentido de que no hubiese una rigidez estricta hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces, igualmente, como decimos, no es que haya una era buena o una era mala, simplemente son manifestaciones, son energías diferentes y claro que tienen muchas oportunidades que pueden dar a la humanidad en ese tiempo, como también pues ciertos elementos que hay que cuidar. Por ejemplo, en el caso del arte, la exaltación de Venus y de la Luna en la era de Piscis hizo pues que realmente las producciones artísticas fueran, diríamos, impresionantes, inclusive increíbles, podríamos decirlo, ¿no? Hablar, por ejemplo, de Beethoven como el músico sordo, ¿no? Hasta suena como algo legendario, como un hecho de ficción, o Borges, ¿no? El escritor ciego, y así sucesivamente hay elementos que realmente, pues uno incluso hasta duda de que realmente fueran así, ¿no? Pero era parte de la era, ¿sí? Se exaltaba mucho gracias a Venus, el amor, la belleza, favorecía también la devoción, y eso es interesante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, de nuestra parte, últimamente estamos trabajando con niños en la institución educativa El Niño Investigador en Cusco, Perú, que es parte de las escuelas libres de investigación científica para niños. Y a veces vemos cómo es interesante, ¿no? Algunos padres de familia presentan un amor devocional hacia sus hijos, es decir, los ven como seres que prácticamente no pueden equivocarse, ¿no? O, por ejemplo, cuya palabra es la ley para ellos, ¿no? Y claro, esto, como todo ser humano, pues cometemos errores y más si somos niños estamos aprendiendo. Entonces, la actitud de un padre debe ser más formativa que simplemente devocional. Y al ser formativa implica que haya una visión más objetiva. Claro, eso no implica que uno deje de querer a su hijo, sin embargo, lo valora por lo que es y lo ayuda en lo que le falta hacer, ¿sí? Entonces, es interesante cómo en la era de Piscis había mucho esa perspectiva que incluso hasta hoy en día se habla como en el argot popular, ¿no? Por ejemplo, de que no hay muerto malo. Yo a veces decía también no hay hijo malo, ¿no? O sea, para un papá, por ejemplo, pues su hijo siempre va a ser lo máximo, ¿no? O igual, cuando alguien ha fallecido, pues ahí sí difícilmente a veces uno encuentra los defectos. Sin embargo, eso era parte de la era anterior. La luna, por su
representación marcaba también que se exaltara mucho la sensibilidad. O sea, realmente era el hecho de los sentidos lo que movía mucho las mareas, lo que movía la sociedad. Eh, Sin embargo, claro, hoy en día, conforme fue avanzando la era de Piscis, y con ello también nuevos descubrimientos científicos, nuevas perspectivas filosóficas, pues sí, como que ciertos elementos iban de forma contraria. O sea, de hecho, la era de Piscis representó mucho la separatividad que había entre las formas de pensar, entre disciplinas científicas, entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la filosofía, por ejemplo. Incluso, como digo, hasta hoy todavía muchas de ellas prevalecen. Y bueno, dentro justo del tema que estamos analizando, veíamos que el primer mandamiento de la era de Aries que daba justamente Moisés era amarás a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, como ya lo hemos dicho, tenía un lenguaje muy marcial, ¿no? Muchos con no, o sea, como con tareas, como para hacer un checklist, ¿no? Y decir, sí, lo hice, lo hice. En cambio, en la era de Piscis, más bien lo que hace Jesús como uno de los grandes instructores de esa era fue, como dice aquí, ¿no? Dijo que el primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. El segundo mandamiento es similar, amar al prójimo como a uno mismo. Y ya con esto, pues, eh, da un sentido de relatividad, siguiendo ese criterio más jupiteriano, también neptuniano, de vincular a Dios, pero también con el ser humano de, de que después de amar a Dios, pues tengo que, como tal, amar al prójimo, o sea, al otro ser humano, como a uno mismo. Pero claro, a partir de ello también, por la característica que tenía la era de Piscis, que era creer, pero sin mucha reflexión, sí generó que hubiesen muchas deformaciones, ¿no? Al punto que institucionalmente, por ejemplo, la Iglesia Católica, pues cometió muchos vejámenes contra otros seres humanos, ¿no? Por ir aparentemente en contra, o más precisamente de un pensamiento diferente a la espiritualidad judeocristiana, que pues fueron sacrificados o torturados. Incluso lo hacían con un fin más, diríamos, benévolo, de purificar su alma, su espíritu, de que no se extinguiera en el infierno, ¿no? Como se proclamaba. Hoy en día, claro, la Iglesia Católica, a través de varios de los papas, pues han pedido disculpas justamente por esos criterios deformados del pensamiento de Jesús, ¿no? Y hoy en día, pues hay mucha más relatividad, inclusive por parte de estas instituciones que surgieron en la era de Piscis, respecto a distintos temas sociales, ¿no? Hay mayor apertura, mayor aceptación. Entonces, ya ubicándonos en el nuevo tiempo, en la era de Aquarius, el planeta directamente que rige esta era es Urano. Luego está Saturno, que era el antiguo regente hasta antes del descubrimiento de Urano. Luego está Mercurio, que es el planeta que se exalta. Entonces, de Urano representa la alta inteligencia. Y por alta inteligencia justamente tiene que ver, eh, como normalmente se asimilaba, ¿no? Que había una alta inteligencia divina, que era la que creaba todas las cosas, tiene que ver mucho con ese sentido creativo para realmente dar lugar a algo nuevo, una transformación, diríamos, una revolución del mundo. Por eso este planeta también rige mucho las revoluciones que ha habido, las gestas heroicas, ciertas transformaciones sociales vertiginosas, como es justamente otra de sus cualidades. También tenemos el hecho de la genialidad, que representa justamente el genio que crea los deseos, es decir, la inventiva, el hecho mismo de que hoy tengamos tantos, por ejemplo, avances tecnológicos, que cada día van creciendo más y más y más y más. Mucho tiene que ver con la representación de Urano. Luego el otro planeta que decíamos que es el que lo representaba, ¿sí? Que era el regente, el antiguo regente, es Saturno. Pero en este caso Saturno representa la profundidad del pensamiento. Y bueno, hago aquí hincapié de que a diferencia, digamos, de cómo es el Saturno de Capricornio, que representaba más, diríamos, la organización,
cierta estructura. En Aquarius, este Saturno representa también estos elementos, pero sobre todo representa la profundidad del pensamiento. Es decir, que nos invita a que nosotros podamos ser, diríamos, o a valorar más, más el hecho de hacer las cosas no con superficialidad, ¿no? Si, digamos, alguien nos explica algo de una forma muy superficial, muy vaga, o queremos más información y no sabe dárnosla, ya inmediatamente diríamos que le perdemos cierta atención, o por lo menos no nos da tanta confianza lo siguiente que nos va a decir. Es muy diferente que alguien nos empiece a explicar y empiece a citar a muchos autores, que nos empiece a dar una explicación más lógica, más vivencial inclusive, justamente producto de ese criterio más saturnino que hay dentro, por ejemplo, bueno, del mundo académico, que es tal vez donde es más visible. Sin embargo, en conversaciones coloquiales, vemos que también cada vez hay más esa valoración respecto a profundizar los temas. Y en el caso de Mercurio representa sobre todo la inteligencia, que evidentemente se ha exaltado mucho. Hoy en día, inclusive las conversaciones, y que también son regidas por Mercurio, no tienen ese carácter inteligente, rápido, pues a veces uno pierde interés, ¿no? El punto que muchas de las redes sociales hoy en día se valora eso, la capacidad de síntesis que uno tenga para transmitir algo y hacerlo eficiente, ¿no? Inclusive la didáctica también con la cual uno la va a presentar, no simplemente, diríamos, como presentar un libro que uno lo va a leer, sino más bien elementos rápidos, imágenes, animaciones. Entonces, esto es interesante cómo se va manifestando la era. Y bueno, respecto al tema de estudio, justamente el maestre doctor Serrano Laferrier, en una de sus obras, tal vez consideradas como su obra cumbre, dice, no es mi deseo extenderme en el acto de amor que constituye el amar su Dios. Evidentemente todo el mundo comprende que no se trata del amor habitual y corriente, ni del deseo de agradar, ni del sentimentalismo, es decir, el hecho de que uno busca quedarse en un sentimiento que a veces nos puede inmovilizar, o afecto corriente, que sería un poco ese romanticismo idílico que reinó mucho en la era de Piscis, sino del amor universal, el amor místico, del amor santo. Es decir, y aun ello se asimila mal la idea de ese amor. Y el mundo habla del amor como fuente principal en la búsqueda del gran problema a resolver, pero realmente no hay una plena comprensión de lo que representa en sí el amor. Hoy en día, como ya lo mencionaba el arquitecto Edwin en varias investigaciones, de hecho varias personalidades del mundo de la filosofía, incluso de la ciencia, pues ya van dando alcances más precisos, más con mayor profundidad y objetividad a lo que es el amor, que inicialmente, diríamos, uno interpretaba de forma bastante vaga, incluso de escrituras sagradas. Entonces, dice, de hecho, no se trata en nada de eso el amor. Aún en su forma más elevada, no pasa de ser un código moral. Esta parte es interesante. Amaos los unos a los otros, da a comprender, entiéndanse, compréndanse, asimílense los unos a los otros. Interesante, o sea, el mensaje de la era de Aquarius como que suma lo anterior, porque de hecho el mensaje que daba Jesús era como un nuevo mandamiento que daba, que adicionaba a los mandamientos que había dado Moisés, pero en este caso se precisa más cómo es ese amados los unos a los otros, que implica el hecho de no solamente quedarse en el sentimiento como tal, sino sobre todo sumarle elementos de reflexión, en el cual yo voy a entender los procesos de los demás, voy a comprenderlos, y por supuesto, una vez que yo ya he podido comprender al otro, es decir, he tenido la capacidad incluso empática de situarme en sus zapatos, me puedo hacer similar a él. Es decir, yo me puedo asimilar como tal y de ese modo ya mi acción cambia diametralmente. Entonces, me continúa diciendo el doctor René Laferrier que la misión del maestre Jesús, ¿sí? El avatar, el Cristo de la era de Pisces, se extendía gracias al atributo humano del amor. Esta parte es bastante interesante porque como tal, el amor se observa como un atributo, como un medio
muy humano, ¿sí? Que era necesario porque la era de Piscis fue una era en la cual el dolor se exaltó. Lamentablemente, dentro de bueno, de la sociedad mundial, pues hubo muchas muertes, hubo guerras, hubo mucha incomprensión, incluso hubo guerras en nombre de Dios o de distintas religiones. Y bueno, realmente algo que era necesario para sopesar ese dolor era que hubiese un amor, casi lo que uno pudiese entender por amor, ¿no? O por lo menos decir que no hubiera violencia, ¿no? Pero dice, existió sin embargo para revelar un atributo divino. Es decir, el amor fue como un catalizador de dos cosas, que era la verdad y la existencia, ¿sí? Es decir, el criterio de verdad como un principio universal en el cual uno va construyendo esa verdad a través como tal de investigaciones, entendiendo la investigación no necesariamente como el acto académico formal en el cual uno pues sigue todo el proceso de la metodología de investigación, sino más bien como un acto en el cual el ser humano, dándole el sentido más sagrado a su vida, tiene un dominio de los aprendizajes, de las lecciones que ha podido ir pasando en cada experiencia, donde la experiencia se hacía consciente, nos daba una lección y con ello se seguía un proceso que dentro, por ejemplo, de la yoga del saber, de la ñana yoga, uno finalmente estaba existiendo en él, ¿sí? Entonces, este proceso, pues como dice aquí, frecuentemente estaba mal traducido por vida, lo cual es completamente diferente y no una cualidad divina, sino humana. Entonces, es por ello que, claro, el sentido de que el ser humano viva lo ubica dentro de una condición, digamos, bastante animal, bastante básica, ¿sí? Un animal vive, ¿no? Y vive bien, es decir, un perro, por ejemplo, pues va a seguir instintivamente lo que representa genéticamente ser un perro y ya, ese es su mayor objetivo. En el caso del ser humano, por sus mismas cualidades neurológicas, genéticas, va a siempre buscar ir más allá, aún en el plano más básico. Es decir, va a buscar siempre tener un mayor logro, o como se dice alegóricamente, si uno sube una montaña, llega a la cima y va a ver otra más grande, va a tener el deseo de seguir escalando y de ir trascendiéndose continuamente. El hecho está de que cuando uno hace eso, diríamos, de una forma inconsciente, pues sí puede caer en ciertos elementos incluso de dominio o de falta de dominio del ego de sí. Entonces, en ese marco hay un plano superior cuando uno se ubica desde la existencia, es decir, que uno lo está haciendo con un sentido de trascendencia, no solo de sí, sino también de lo que puede aportar a los demás. Entonces, ya un poco para ir concluyendo nuestra participación, en el caso del amor, y lo ubicamos dentro de estas tres eras, en el caso de la era de Aries, podríamos hablar acerca de la disciplina de lo que representaba el amar, ¿sí? Es decir, el hecho de obedecer ciertas, ciertos criterios como una manifestación del amor, en los distintos planos que uno puede analizarlo, estudiarlo, ¿no? Tanto desde el amor universal como el amor, por ejemplo, en un vínculo familiar o de pareja, ¿no? Entre otros. Esta parte entonces ya nos da un valioso aporte, porque en el caso de Aquarius, como decíamos, uno no es que se niega lo anterior o que se contrapone, sino más bien que uno va tomando esos aportes, los actualiza, los que se consideren como tal aún pertinentes en estos tiempos, pero sobre todo los va a estudiar. O sea, no va a ser tampoco un proceso inmediato, rápido. Entonces, en el caso, por ejemplo, hoy en día del amor, algo que muchos psicólogos, por ejemplo, que presentaba el arquitecto Edwin, como Walter Rizzo, por ejemplo, hablan de tener acuerdos. Y esos acuerdos van marcando ciertos límites de acuerdo a lo que pues, las dos personas o el grupo de personas que participan del vínculo, pues deseen hacerlo, ¿no? Y por grupo me refiero a una familia, por ejemplo, va a establecer ciertas reglas de convivencia, de manifestación del amor.
y de ese modo ya van a poder convivir más, diríamos, ordenadamente, en mayor profundidad. Y esto es un aporte que surge todavía en la era de Aries. En la era de Piscis, como decíamos, un gran aporte que se hacía era la relatividad, ¿no? El amor con relatividad. Diríamos que es el sentido tal vez más trascendente que se encuentra ahí, es decir, que uno va a querer amar a todo, eh, y si bien, claro, tiene ciertas reglas, cierta disciplina, uno le puede encontrar ciertas formas de clemencia cuando, por ejemplo, alguien incumple ciertos acuerdos o ciertos elementos que regían el orden, ¿no? Dentro del amor. Entonces, ese aporte de relatividad va como un criterio de clemencia ante el rigor que se veía en la era anterior. Y con esa clemencia, pues se ve también como una forma, incluso hasta bastante elevada, del amor, ¿no? Por eso se habla mucho acerca del perdón, ¿no? Y el perdón es interesante porque, de hecho, en varias oportunidades hablábamos con varias personas y para algunos se les hacía difícil incluso conceptualizar el perdón. Y es interesante porque justo gracias al perdón, uno que se podría ser una cualidad que se exaltó en la era de Piscis, si es que uno realmente la comprende y la actualiza bien a lo que representa hoy la era de Aquarius, es el hecho de recordar sin rencor, es el hecho de, de poder avanzar sin olvidar lo que ha acontecido, pero tomando esa lección de la experiencia que ya nos ubica en un plano, diríamos, de pasar una página y, bueno, tener la oportunidad de abrirse a nuevos procesos, pero sin el hecho de haberse afectado al momento de recordar lo que aconteció. Entonces, ese es un elemento, como digo, que hasta hoy pues está vigente, pero sumándole ese trabajo que uno hace mental, reflexivo, donde uno ubica mucho, con mucha inteligencia emocional, como tal, las emociones hacia un plano superior. Y bueno, justamente estos aportes de las eras anteriores se logran gracias al sentido de comprensión, de asimilación, de entendimiento, que veíamos justamente en el pensamiento anterior del maestre Reino de la Ferrier. Y en la era de Acuarios, pues ya vemos que este, diríamos, este principio del amor se manifiesta como una comprensión. Y como decíamos, pues se va sustrayendo, mejor dicho, se va rescatando elementos de eras anteriores que aportan a que uno pueda construir de forma más comprensiva, de forma más coherente, de forma más trascendente, cualquier cosa, incluyendo entre ellas el amor, ¿no? Entonces, decimos que la comprensión, así como lo fue en la era de Piscis, el amor era el medio con el cual uno podía alcanzar la verdad y la existencia, es decir, tener un sentido más objetivo para poder evolucionar. En la era de Aquarius se va dando a través de la comprensión. Por eso el hecho mismo de ahorita tener estos espacios, por ejemplo, en el cual podemos compartir las investigaciones que hemos hecho alrededor de estos temas, nos da esa oportunidad de comprenderlo, es decir, de ir llegando a ciertos planos de síntesis, podríamos decir ciertos planos de verdad, sin considerar necesariamente como una verdad absoluta, sino más bien como un continuo proceso de investigación con el cual uno incluso no solamente es espectador de la verdad, sino más bien puede formar parte de ese proceso de descubrimiento y alcanzar el amor a la verdad como un sentido de asimilarse como tal a esa verdad, es decir, vivir con coherencia en aquello a lo cual uno ya ha podido alcanzar. Y para eso hay métodos, ¿no? Como lo es la dialéctica, por ejemplo, que plantea con sus aportes el maestro Reino de la Ferriera, la dialéctica pues, que se estudió en décadas, en momentos anteriores. Y con eso alcanzar un plano de existencia que representa justamente ese hecho más consciente de vivir de acuerdo a esos conocimientos y poder elevarse por encima de esa condición animal. Entonces, bueno, aquí hemos querido agregar un elemento que plantea el maestre David Ferriz Olivares en torno al comportamiento, a cómo se ha ido dando dentro de la era de Piscis y la era de Aquarius,
Y en el caso del era de Piscis, vemos que hay un sentido, como dice aquí, que algunos ya los hemos ido mencionando, ¿no? La moral puritana, la exaltación del dolor, la virtud en la separación del hombre y la mujer, el temor al mal y la credulidad, los idilios románticos, que eran, perdón, que eran valorados por el dolor del que amaba. Mientras que en Aquarius, más bien, la exaltación del saber nos permite tener un criterio más universal, de mayor comprensión, como dice aquí, de euritmia en la unión del hombre con la mujer, es decir, donde cada quien, con su polaridad, con sus aportes, con su tipicidad, se complementan y alcanzan un verdadero ritmo, una verdadera convivencia, tanto a nivel social como también se podría entender a nivel de una pareja. Y ya más precisamente, en vez de ese idilio romántico, surge más bien en Acuarios un amor uraniano, es decir, un amor con creatividad que va estableciendo ciertos criterios de como un síntesis, eh, como dice aquí, en equilibrio psicológico entre el hombre y la mujer, buscando una relación normal e inteligente. Es decir, sin elementos a veces, y claro, esto a muchas personas puede ser chocante, ¿no? Porque hemos pasado 2000 años donde ha habido un criterio más bien bastante idílico, donde se exaltaba como tal ese yo me muero por ti, y no tanto cómo yo vivo o cómo yo me puedo transformar, cómo puedo ser mejor a partir de lo que puedo compartir contigo, ¿no? Entonces, son varios elementos, como lo decía el arquitecto, pues en el futuro se va a ir tratando con mayor amplitud este tema, ¿no? Entonces, en el arte, como lo decíamos, ya se da un sentido verdadero, dice, de dar a cada quien un motivo de iluminación. Y eso lo podríamos decir también que dentro del amor representa ya un vínculo con el cual también uno puede alcanzar un elemento de trascendencia que puede servir no solamente a la pareja, por ejemplo, sino también dar como un sentido de crecimiento social, porque al ser la familia, la célula como tal de la sociedad, la piedra angular, plantea el maestro Renaud Laferrière, si es que tiene ese sentido pleno, eurítmico, como ya lo hemos visto, pues puede dar un crecimiento a todos. Bueno, aquí un ejemplo bastante claro de lo que fue el amor en la era de Piscis es la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta, donde se moría por amor, literalmente, ¿no? Esa exaltación del dolor manifestaba el amor y con ello, pues llevaba a que uno llegara a ciertas ideas como esta, por ejemplo, de Nietzsche, que dice: el amor es el estado en el cual la mayoría de las veces el hombre ve las cosas como no son. Es decir, que ese idilio romántico te lleva a un sentido de irrealidad. Y con ello, como tal, una falta de comprensión, una falta incluso de amor propio y pues sufrir las diversas consecuencias que bueno, tal vez para muchos pueda resultar familiar, ¿no? Por las experiencias que uno va teniendo y llegar a pensamientos, a reflexiones como estas, las que llegó Nietzsche. Sin embargo, como ya lo decía el arquitecto Edwin, ha habido ya varias personas que se han dedicado a profundizar más en este tema, a hacer reflexiones un poco, diríamos, más claras, también más desde la perspectiva de la era de Aquarius. Y como esta frase de Eric Fromm dice: la paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos. Entonces, uno aprende a compartir con la otra persona, con la pareja, o pues, si uno lo quiere ver, el amor universal con todo el mundo, en el sentido de dar, por ejemplo, su vida a los demás, sin dejar de perder su vida, ¿sí? Que era justo lo opuesto a lo que se pensaba o a lo que se hacía o lo que se creía en la era de Piscis y que venía en los pensamientos como de Nietzsche. Entonces, en ese equilibrio, justamente sumando los elementos de las eras anteriores, es que uno puede encontrar, diríamos, un sentido de mayor comprensión. Bueno, pues por eso uno puede decir que incluso ya no es morir por amor, sino es vivir por amor, vivir también para la comprensión, con conciencia, con equilibrio, con inteligencia. Y bueno, con esto retornamos la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego.
Muy interesante también su exposición. Interesante porque comenzaste eh, la exposición haciendo referencia justamente al título de, de, pues de la exposición, ¿no? De estos tres domingos que se va a hablar sobre observemos cómo evoluciona el mundo. Pero tú decías, observémoslos cómo evoluciona desde el punto de vista del arte, de la ciencia, de la religión. Y para eso tomaste algo muy importante, la cosmobiología, que es, pues, dices, muy diferente a la horoscopía, pues, que es la ciencia del tiempo que nos ubica, que ubica nuestro organismo, pues, cómo nuestro organismo se sincroniza. Nos hablaste de los diferentes movimientos de la Tierra, por eso las eras precesionales, la cosmobiología, que es la relación del macrocosmos sobre el ser humano. Nos hablaste de los regentes de las eras de Aries, Piscis, Acuarios, sus características, las palabras que las identificas. Muchas gracias, Diego, porque nos recreó con todas las cualidades de las diferentes eras. Ese amados los unos a los otros de la era de Piscis en esta era, en la era de Acuarios, es mejor compréndanse, asimílense los unos a los otros. Muy interesante ese amor versus perdón y las diferentes características de Piscis y Acuarios. Bueno, tenemos una pregunta y esa le va a quedar muy fácil a Diego. Bueno, y también a Edwin. ¿Nos pueden aclarar si es que en esta era se va a acabar el amor? Bueno, si me permiten, sí. Este, bueno, yo pienso que no, pero sí se va a acabar al menos como el amor que se entendía en la era de Piscis, es decir, ese amor, como decíamos, idílico, basado únicamente en las sensaciones, donde incluso el amor dolía, ¿no? Y de hecho, para que sea verdaderamente el amor en la era de Piscis, pues tenía que doler. Incluso era el pensamiento que lamentablemente muchas personas pues llegaron a tener y que claro, hoy en día ya las nuevas generaciones incluso pues reniegan en contra de ello, ¿no? Es decir, el amor en la era de Aquarius sí tiene mucha diferencia. De hecho, justo una alumna del Liceo de Síntesis me decía con cierta decepción, en Aquarius el amor se vuelve un poco más frío, ¿no? Y efectivamente sí, ¿no? Al menos a diferencia de lo que fue la era de Piscis, pues sí, es diametral el cambio, ¿no? En la era de Piscis el amor era caliente, era la pasión, era esa emoción hasta descontrolada, ¿no? Era lo mágico, lo maravilloso. En cambio, el amor en Aquarius implica, para empezar, también una forma en la cual uno va a crecer, pero no un crecimiento inconsciente, sino un crecimiento muy consciente, donde implica trabajo, implica disciplina, implica acuerdos, implica realmente un trabajo, ¿no? Y claro, no muchos están dispuestos a ello. Muchos simplemente quieren tenerlo fácil, ¿no? Lo cómodo, diríamos, una fase más horizontal y bueno, pues es naturalmente respetable, pero diríamos que el amor más acorde en Acuario sí se enfría un poco, ¿sí? Pero ese enfriamiento permite visualizar, como dice el maestro David Ferris Olivares, vivir un amor normal e inteligente. Bueno, gracias. Muchas gracias, Diego, muy amable. Bueno, Edwin, ¿tú qué opinas? Bueno, primero que todo, agradecerle a nuestro estimado compañero Diego por todo su aporte. Tengo entendido que ya tienes que dejarnos por también circunstancias técnicas que tienes allá en Trabajo. Cusco. Diego está eh, al frente del ASRAM que tiene la institución en el Valle Sagrado en Cusco. Entonces, Diego, te agradecemos muchísimo. Si ya tienes que retirarte, nos dices para que te despidas. Y muchas gracias en lo que me permita la energía del equipo. Gracias. Bien. Sí, pues Diego ya lo decía, el amor en su esencia
permanecerá por siempre, se va adaptando a las circunstancias propias de cada una de las eras precesionales, a través de las cuales la humanidad va recibiendo una vibración diferente, porque el punto vernal se sitúa en una zona electromagnética, en una zona con diferente vibración, y de ahí que entonces el amor va a ir tomando las características propias, típicas de esta era del Aquarius, un amor en que en la medida en que nos entendamos, nos estudiemos, nos preguntemos los unos a los otros, pues de esa manera vamos a poder entonces realizar más y mejor el amor. Ya no es un amor en base a ilusiones, a fantasías, que eso todavía sucede mucho, es más bien un amor con entendimiento, incluso el mismo amor propio. Tengo que es decir, para amarme a mí mismo, que es algo que también trabaja Eric Fromm, tengo que entenderme, que explorarme. Ya un gran sabio de la era de Piscis, Paracelso, decía que a mayor conocimiento, mayor amor. Entonces, en ese sentido, sí vamos a ir observando cómo entonces la forma del amor es la que cambia, no el amor, pero la forma nos permite entonces abordar y lograr un mejor sentido y un mejor significado del amor para que logremos en esta era, en lo posible, equilibrarnos en las relaciones con el planeta, con nosotros mismos, con nuestros compañeros, cooperarnos, facilitarnos las cosas, ayudarnos a construir el mundo que nos merecemos. Y bueno, de ahí en adelante el tema puede continuar muy ampliamente. Entonces, estimado Diego, muchísimas gracias. El Liceo de Síntesis te agradece, como siempre, todo tu aporte, tu participación. Lo mismo que a nuestra compañera moderadora Rosalba Flechas Corredor. Le recordamos a quienes tengan la facilidad de colaborarnos voluntariamente con su aporte económico para poder sostener el alquiler de esta plataforma de Zoom y poderle llevar a ustedes el material didáctico con el cual también cada uno de los docentes elabora en cada ocasión, y de esta manera podremos seguir entonces eh, llevándoles estas importantes y significativas enseñanzas. Entonces ya oportunamente les estaremos avisando en estos días cuál va a ser el siguiente programa. El primero, como ya anunciábamos, una ampliación del tema del amor y la comprensión en función del apego a la vida y cómo poder pasar a una búsqueda espiritual. Y luego continuaremos con el cuarto y último tema sobre la evolución del mundo, para pasar entonces a los últimos tres programas sobre la evolución de la humanidad. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.